Hola, ¿qué tal? Esto es tu canal, canal cristiano, Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy, bueno, pues después de algún tiempo que por algunas situaciones no pudimos hacer videos, aquí estamos ya una vez más. Y hoy vamos a hablar del tema de ayuno y oración. Este es un estudio al respecto sobre lo que es el ayuno y la oración, puesto que finalmente, por lo regular, no hay una comprensión exacta al respecto de por qué tengo que ayunar y por qué tengo que orar y cómo orar finalmente también, porque algo que es bien importante es que tenemos que entender que es un ejercicio que hacemos de poder hacer un diálogo, no es un monólogo con el Señor. Y bueno, para empezar vamos a leer una escritura que está en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35, es la parábola de los siervos vigilantes, y dice la palabra de Dios: estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa, y acercándole les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera vigilia y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Vamos a orar. Padre, le doy gracias por la oportunidad, el privilegio de retomar otra vez estos videos, Señor bendito, que usted nos da oportunidad de hacer, de formar. Señor bendito, le pido que, como siempre, Padre, que usted bendiga a este canal, Señor bendito, y que nunca hagamos exégesis de la palabra, Señor bendito. Siempre se diga lo que el Espíritu Santo quiere decir y lo que quiere enseñar, que siempre haya una palabra de exhortación, de consolación y de edificación para su pueblo, Señor, por medio de este canal, Padre bendito, y que seamos muy usados, Padre bendito, que sea el Espíritu Santo el que hable. Como siempre, Señor bendito, yo me hago pequeño para que se haga grande, mi Señor, en mí, y yo pueda ser el conducto de una palabra edificante. Gracias, le doy toda la gloria, le doy toda la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues estamos una vez más, y bueno, estamos empezando con esta parábola de los siervos vigilantes. Esta es una parábola que dijo de su boca, de su propia boca, el Señor Jesús, que está en Lucas, y dice: estad siempre preparados y mantener las lámparas encendidas. ¿Qué es la lámpara? Bueno, las lámparas representan el fuego del Espíritu Santo. Si mantengan su lámpara encendida, mantener las lámparas encendidas es que cada uno de nosotros podamos mantener una relación y tener el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice: y sed semejantes a hombres que esperan a que su Señor regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. O sea que un siervo vigilante está todo el tiempo en una relación con el Espíritu Santo y está esperando que en cualquier momento regrese el Señor. Como vemos, y mucha gente hoy, estamos en un tiempo en el que mucha gente que no creía o que no quería creer en las cosas que nos dijo el Señor Jesús, lo que nos dice la palabra, toda la palabra profética, lo que viene en el futuro, hoy están viendo que están pasando demasiados hechos sobrenaturales que aparentemente, para tranquilizar a la gente, los científicos le dan ciertos nombres y todo eso, pero ni ellos saben ni ellos entienden bien a bien de qué se trata o qué está pasando en el mundo. Y entonces estamos comprobando que es una realidad y de hecho nosotros no, porque nosotros creemos y nosotros solamente lo que hacemos es ver hacer realidad lo que nosotros es nuestra fe. Pero la gente, la que no conoce de Dios, ellos están comprobando en realidad que la palabra de Dios no es una fábula, sino que son cosas reales, puesto que muchas cosas que la palabra dice ya se han cumplido y faltan otras tantas, pero estamos viendo en este momento señales en el cielo, situaciones que se están dando que el Señor ya nos había avisado. Y bueno, pues entonces dice también que ya pronto viene nuestro Señor. Y dice: dichosos aquellos siervos a que el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa. Imagínense, en la cena, en las bodas del Cordero, el Señor es el que nos va a servir, cuando nosotros somos los que debemos servirle a Él. Dice: y acercándose, le servirá.
Y dice, ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. De esto vamos a hablar, vamos a hacer un tema especial en cuanto a cuáles son las vigilias que manejaban los judíos y de qué hora a qué hora eran cada una de esas vigilias, pero estamos hablando de que la segunda vigilia, tercera vigilia es en la madrugada, en la noche, porque precisamente la vigilia es obviamente cuando alguien se mantiene despierto para vigilar. Por eso se llama vigilia, porque los centinelas en las murallas siempre estaban en las torres de las murallas, estaban vigilando que el enemigo no viniera, y entonces ponían centinelas en la noche, y obviamente el centinela, el vigía tenía que estar cuidando que no llegara el enemigo, y si se quedaba dormido y el enemigo llegaba cuando estaba dormido, pues él iba a ser el culpable de que llegaran por sorpresa a la ciudad y la atacaran los enemigos. Entonces nos está hablando de vigilia y nos está hablando de lámparas encendidas. Por supuesto, nosotros no somos guardias que estamos esperando a que venga el enemigo, sino somos guardias que estamos esperando a que venga el Señor, y nosotros somos los vigías que estamos avisándole a la gente que ya viene el Señor. Y muchos hoy pueden estar todavía burlándose como lo hicieron con Noé. En el tiempo de Noé la gente nunca había visto una lluvia. Ellos sabían que salía un vapor de agua de la tierra que irrigaba las plantas antes del diluvio de Noé. Entonces vemos que cuando Noé empieza, y fueron 100 años los que él se tardó predicando que iba a llover y que iba a llover y que iba a llover, y nadie se reía y todos se burlaban y decían, este está loco, ¿cómo crees? Entonces nosotros estamos hablando de que ya viene el Señor, y a pesar de que hay señales que están demostrando que así es, la gente está escéptica, y muchos aún hasta dicen, algunos que en efecto creían en el Señor, dicen que está tardando mucho y que no es verdad. Algunos hemos visto hoy que hay hasta videos de personas que han apostatado de la fe diciendo que ya se efectuó ya el arrebato, que ya se efectuó, que ya pasó lo del apocalipsis, y un montón de cosas que están tergiversando la palabra o creyéndose profetas cuando no les está hablando el Señor. Y dice, y ya sea que venga la segunda, tercera visita, los haya dichosos son aquellos siervos, dichosos los siervos que estén en vigilia. Entonces nosotros tenemos que tener el entendimiento de que el Señor puede venir en cualquier momento, y nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que tener el entendimiento de estar preparados y de que no nos gane el sueño o la incredulidad. Podéis estar seguro de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Vendrá, dice en Tesalonicenses, vendrá como ladrón en la noche. Entonces, pues será en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros, aún hasta los que estamos, nos mantenemos vigilantes, no sabemos cuándo. Hoy hay un montón de charlatanes que están dando fechas y horas, y dice la Escritura que ni el mismo Señor Jesucristo lo sabe. Entonces, si el Señor, el Padre, no se lo ha revelado al Señor Jesucristo, siendo que son una sola esencia, menos se lo va a revelar a cualquier humano. Entonces, hoy no existe ningún ser humano que pueda decirnos el día y la fecha y la hora en que el Señor Jesucristo va a regresar, pero sí sabemos que es pronto, puesto que por algo nos dejó que viéramos las señales. Y bueno, eso quiere decir que entonces nosotros tenemos que mantenernos en ayuno y en oración. Algo que vemos también, y vamos a ver en Daniel 6, capítulo 10. Perdón, capítulo 6, versículo 10. Daniel 6:10 dice la palabra de Dios. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias a Dios dando gracias delante de su Dios. Vemos aquí algo que yo siempre he subrayado. Hoy existe mucho el concepto de que es necesario caer en las cosas que el mundo hace, de corromperse, de hacer las cosas de la manera en que a Dios no le agrada. Y finalmente vemos que aún hasta en las congregaciones hay muchos pastores, líderes, que entran en esas
corruptelas, en esas ciertas cosas ilegales, en esas cosas que no son correctas para Dios, vemos que la palabra muchas veces nos exhorta en esa parte de que alguien que tiene que servir a Dios debe ser una persona íntegra, pero hoy el mundo nos ha hecho sentir que se puede ser siervo de Dios y no ser tan íntegro porque sirven a su propia conveniencia y no a Dios. Vemos que Daniel estuvo en la peor sociedad que ha existido, por algo dijo el Señor cuando se destruyó Babilonia, que no iba a ser reedificada nunca y que maldito aquel que la quisiera reedificar, y no se ha podido, nadie ha podido reedificar Babilonia. Y bueno, vemos que aquí Daniel era un funcionario de gobierno. Hoy un cristiano que entra al gobierno, pues muchas veces dice, pues no, ¿qué puedo hacer? Es necesario entrar, el que no está en el sistema lo rechaza, etcétera. Pero Daniel, que estuvo en el lugar peor, que tenía todo a su favor para poder haber tenido ese pretexto de decirle al Señor, es que no puedo, porque él era uno de los principales funcionarios de Nabucodonosor, y de hecho sirvió a tres gobernantes en ese tiempo, a su hijo, a Nabucodonosor, a su hijo y a Darío. Y entonces vemos que él, vemos que Daniel nunca se permitió corromperse. Cuando hicieron la ley de que tenían que arrodillarse a adorar la imagen que habían hecho de Nabucodonosor y que no se iba a adorar por 30 días a ningún otro dios más que a Nabucodonosor, él decidió arrodillarse y dice, continuó, o sea, no fue algo nuevo, no fue algo que hiciera por la guerra espiritual que estaba librando, porque él sabía que estaba haciendo algo ilegal para el gobierno de estar adorando a otro dios que no fuera el gobernador Nabucodonosor, el dios que se había autoproclamado Dios. Y vemos que él continuó, quiere decir que ya lo hacía antes, y él continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Y él abría sus ventanas y se ponía en dirección a Jerusalén para hacerlo como lo solía hacer siempre. Entonces él seguía orando y no le importó que a sus amigos los metieron al horno de fuego. Muchas veces cuando alguien habla de lo que pasó, dicen que los 4, no es cierto, estaban los 3 solamente, Sadrach, Mesach y Abednego, en el horno de fuego, y la otra persona que se veía, entendemos, no lo dice claramente obviamente la Biblia, pero por la forma, por lo que se dice y por la forma en que aún hasta Nabucodonosor se dice, es como un hijo de hombre. ¿Quién es un hijo de hombre? ¿O quién se autoproclamó hijo de hombre? ¿Quién dijo, yo soy el hijo del hombre? Y cuántas veces se vio que en el Antiguo Testamento también cuando se dirigían al hijo del hombre, pues estaban hablando del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús era el que estaba con los 3 varones amigos de Daniel en el horno de fuego. Y después cuando Daniel entra también al foso de los leones y que los leones no le hacen nada, pues él estaba protegido y no pasó nada. Pero vemos que Daniel, no importó cuánto le persiguieran, cuánto le difamaran, cuánto le quisieran arruinar la vida, cuánto le quisieran aún hasta matar por su propia ley, porque se dieron cuenta, hasta los mismos funcionarios dijeron, es que no le vamos a encontrar nada para poderlo culpar, entonces vamos a hacer algo en contra de su religión. Entonces buscaron algo porque él era un hombre íntegro, porque sabían, aún hasta sus enemigos sabían que no iban a encontrarle nada, y él estaba en una sociedad corrupta, no existía su país, no había templo, no había sacerdocio, no había quien le dijera algo, y él pudo haber dicho, no, pues estoy aquí, me están obligando y ni modo, como lo hacen muchos cristianos cuando ceden a hacer las cosas que no son correctas. Pero vemos que Daniel mantuvo su integridad en el peor lugar, siendo funcionario del peor gobierno, y nunca se dejó corromper. Entonces vamos a ver también el Salmo 55:17. Dice la palabra de Dios en el Salmo 55:17: tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y él oirá mi voz. Y vemos que Daniel decía 3 veces al día oraba.
Tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré y él oirá mi voz. ¿Cada cuánto oras tú? Sí, es verdad que se nos ha enseñado, la mayoría de los cristianos, los correctos, los que hemos aprendido a obedecer a papá. Tenemos un día, un momento especial de oración durante el día, por lo regular en la mañana, pero siempre un verdadero cristiano no puede dejar de tener su tiempo con Dios, su tiempo de intimidad, su tiempo de él y yo solos. Entonces, pero aquí dice, y vemos que Daniel lo hacía 3 veces al día, y vemos que la misma, el Salmo 55:17 dice, tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré y él oirá mi voz. Dice que también 3 veces al día está orando. Entonces, ahora, bueno, sí, yo tengo que tener mi tiempo de intimidad con Dios en el tiempo en que yo tengo esa oportunidad de estar a solas con Él, pero bueno, orar todo el día con el Señor es empezar a tener ese ejercicio espiritual de tener una relación íntima con Dios. Ahora, aquí hay un punto bien importante, muchas veces, y yo lo he escuchado, que nos dicen que la oración es la voz del alma. Sí es verdad, en parte, pero aquí hay un problema. Aquí hay un pequeño problema. El problema es que si a mí me enseñan a orar con el alma, el alma es la que empieza a enseñorearse y sujeta al espíritu y al cuerpo. Y en el alma están las emociones, y entonces tengo una oración almática. Una oración almática, ¿qué quiere decir? Que empiezo a tener sentimientos, y esos sentimientos quizás me lleven a un mar de lágrimas, pero ese mar de lágrimas no me hizo ser transformado, no me cambió. La verdadera transformación no viene por cuántas lágrimas derrame en una oración, sino por cuánto estoy cambiando en el momento en que yo ya estoy actuando después de haberme dolido, de haber gemido. Dice, me lamentaré y gemiré. Es verdad, sí, tenemos que lamentarnos y gemir por quienes somos delante de Dios transparentemente, pero esa es una oración almática, una oración de emoción, una oración que no llega más que al techo y no llega hasta el cielo, una oración que yo le llamo también el complejo del borracho. Hoy está arrepentido, le duele la cabeza, ya no quiere, y le dice al Señor, ya no vuelvo a tomar, y al rato o mañana ya está otra vez bien borracho. Entonces, ese es el complejo que tienen muchos cristianos. Empiezan a orar con el alma está en las emociones, y entonces su oración fue muy bonita, muy floreada. Es más, han escuchado cómo oran otros y empiezan a utilizar las mismas palabras que usan otros, porque se oye muy bonito, y lloran y lloran y lloran, y no hay una transformación. Entonces, no debo de orar en el alma, tengo que orar en el espíritu, del espíritu y para el espíritu. Ahora, ¿se puede orar en el alma, espíritu y cuerpo? Sí, yo soy tripartito, claro. Principalmente tiene que manejarse el espíritu, pero sí, no puedo dejar de tener sentimientos. Esos sentimientos van a estar en el alma y voy a llorar, si es verdad, pero en el espíritu voy a hacer una transformación de aquello que me está doliendo y pesando, que estoy haciendo todavía en el alma y en el cuerpo, en las cosas de la carne. Entonces, ¿cómo oramos en el espíritu? Bueno, la mayoría de las personas oran en el alma. El alma es donde están, ya lo dijimos, las emociones. Oramos con nuestras emociones cuando lloramos o clamamos. Es oración del alma. Cuando oramos reclamándole a Dios algo, es emocional y por tanto está en el alma. Oramos con el cuerpo cuando hacemos movimientos con las manos, en un acto de entregar o recibir. Cuando levantamos las manos, normalmente yo cuando voy a recibir algo pongo mis manos con las palmas hacia arriba. Puede ser en lo alto, puede ser a la altura de mi pecho, o puede ser abierto. Y normalmente cuando yo me estoy entregando al Señor, mis manos van con las puntas de los dedos hacia arriba. Estoy haciendo una entrega, y lo mismo puede ser con las manos extendidas, las manos a la altura de mis hombros, o las manos abiertas, extendidas. Pero empiezan a mostrar una entrega o una recepción de lo que el Señor está dando. Entonces, en movimientos de manos, movimientos de nuestro rostro, gestos que hacemos de emociones que se muestran en nuestra cara. Aún hay quienes oran hincados, hay quienes oran entregándose totalmente tendidos en el suelo,
hay quienes oran de pie, caminando o haciendo guerra espiritual y también haciendo movimientos o una oración danzando, también se puede. Esa es una oración en el cuerpo. Los judíos oraban con el cuerpo cuando al balancearse, ellos siempre que oran, de hecho todavía lo hacen, están balanceándose. Pueden estar arrodillados con sus hombros en el piso o arrodillados con la cintura para arriba levantada. Pero ellos están meciéndose y es una ofrenda mecida al Señor porque, bueno, empezó realmente antes de que se cayera el templo y también era una ofrenda, pero ahora es la única forma en que pueden hacer un sacrificio al Señor porque ellos todavía están en la ley antigua y todavía no ven la forma que el Señor Jesús enseñó ahora, que no hay un templo físico, tenemos el templo del corazón. Como siempre lo he subrayado, es un error cuando nosotros le llamamos al lugar a donde nos reunimos templo, porque el único templo permitido por Dios es el que está en Jerusalén y hoy solamente queda el muro de los lamentos, lo que llaman el muro de los lamentos de ese templo porque fue destruido. Entonces hoy el templo, el verdadero, al lugar donde nosotros vamos, el Señor lo dijo, mi casa será llamada casa de oración. Entonces a donde yo me reúno es casa de oración y mi templo está en mi corazón. Mi templo es mi corazón. Entonces ahí es donde yo hago mi ofrenda y entonces podemos hacer una ofrenda mecida, pero tiene que ser como rema, no es algo religioso, no es por imitación porque lo hacen los judíos, sino porque yo me quiero ofrecer y tengo esa necesidad de ofrecerle mi cuerpo al Señor y entonces le entrego una ofrenda mecida, como los sacrificios animales que se entregaban como ofrenda mecida en el Antiguo Testamento, y ahora que no hay templo donde ofrecer sacrificio, bueno, al orar damos una ofrenda mecida si hacemos esto. Esto lo podemos hacer los cristianos, pues como lo dije, sí por rema, por guía del Espíritu Santo, no puede ser por emoción, por imitación o porque lo escuchamos de otro hermano y porque él lo hace. Yo lo hago, no puede ser nunca de esa manera. Bueno, la oración, dijimos, es un diálogo, no un monólogo. Un monólogo es donde solamente yo hablo y quizás haya auditorio que me escuche, quizás no. Pero un diálogo es una conversación. Hay un emisor, un receptor y un mensaje. Ahora, si yo le doy el primer lugar a Dios, entonces cuando yo voy a tener mi tiempo de intimidad con Dios, lo primero que yo hago es leer la palabra porque Él es el que tiene que poner el tema, no yo. Él es el que sabe realmente qué necesito, no yo. Entonces lo que yo voy a hacer es leer la palabra y Él es el primero que me está hablando. Él ya me está hablando y entonces respondo y hay un mensaje que Él me va a dejar. Por eso la necesidad de que leamos al menos 2 capítulos diarios de la palabra para que me deje un mensaje en mi corazón el Señor para que yo siga siendo transformado. Por lo tanto, no puedo nada más estar hablando como perico cuando estoy orando. Tengo que estar en un entendimiento y tengo que estar receptivo a la voz de Dios. Si aún no la escuchas espiritual audiblemente, la palabra se recomienda entonces que lo hagas leyendo la palabra. Por eso empezamos leyendo al menos 2 capítulos diarios de la palabra para que el Señor sea el primero. Dios te va a hablar, eso es un hecho. No importa ni en qué parte vayas de la escritura, lo que tú leas en ese momento es lo que Dios sabe que tú necesitas leer. Además, necesitamos orar también declarando palabra. Y si no la leemos, no la conocemos. Y si no la conocemos, ¿cómo la vamos a declarar? Aquí tenemos que desglosar 2 puntos. El primero es el estar hablando. Yo no solamente estoy hablándole a una pared, ni estoy hablándole a lo loco, sino estoy hablando a una persona real que existe y que me está dando una palabra de entendimiento. Tengo que tener que entender que el Señor me quiere dar un mensaje y yo tengo que recibir ese mensaje. Ahora, la segunda parte es declarar. Hay un error que existe muy común en que hay muchas personas que dicen, es que no podemos declarar, lo que yo no puedo hacer es decretar. Yo no voy a decretar. ¿Por qué? Porque un decreto es algo que no es inamovible, o sea, no puede cambiar. Ni siquiera el presidente que hace los decretos, al momento de decretar, sucede porque primero tiene que pasar por un grupo de personas que es la Cámara,
y entonces ahí ellos aprueban o no los decretos que existen y aún hasta las iniciativas de ley que hacen también otros legisladores u otros diputados. Entonces, ellos generan las leyes, pero no la autoriza el que la declara, sino que hay una persona o un grupo de personas, y esto también en lo espiritual. Yo puedo decir algo, pero el que nos va a respaldar y va a autorizar lo que yo dije o no es Dios. Entonces decreto no puede ser porque un decreto es inamovible y no puede cambiarse, pero una declaración, yo entiendo que yo hago una declaración por bendecir a otro, al orar por alguien, al ungir a alguien para orar por sanidad o por un milagro, pero el Señor tiene la autoridad, él es el que sabe. Si nos pide que oremos por las personas, por eso yo puedo declarar, pero no decretar, porque el Señor sabe. Primero, el Señor es un Dios de pactos, y el pacto es de dos lados. Entonces, cuando yo hago un pacto con Él de sanidad, de que Él se va a sanar mi cuerpo, pues yo tengo necesidad, primero, no ser negligente, cuidando ahora mi cuerpo, para que realmente yo también provoque esa sanidad en mi cuerpo, y entonces el Señor hará el resto. O viviendo también en santidad, porque si el Señor ve que yo la sanidad la voy a ocupar para hacer cosas que a Él no le agradan, pues no me va a dar la sanidad. La respuesta sí la dio. La respuesta puede decir sí, no, pero es respuesta. La diferencia es que el Señor no me va a dar lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Si mi niño me pide una pistola de diablos, que es deportiva, se supone, y no está prohibida, y yo sé que es peligroso para él que yo le dé una pistola de diablos, a lo mejor le voy a dar una pistola, pero una pistola de las que lanzan agua, que no daña a nadie, y entonces yo le di no lo que él quería, sino lo que no le iba a causar daño. Es por poner un ejemplo. No se trata aquí de decir, porque muchos también pueden decir, es que las pistolas de agua y se no, vamos a quitarnos de esas cosas, solamente estoy hablando de un ejemplo para que podamos entender por qué el Señor, cuando yo le pido algo, no me da lo que yo le pedí. O sea, sí me da lo que le pedí, pero me lo da como Él sabe y no como yo, porque yo lo iba a usar de una manera incorrecta y entonces no me va a dar algo que a mí me dañe o dañe a terceros. Entonces yo tengo que empezar a aprender a hablar y bueno, el orar espiritualmente, dice que de mañana, tarde y noche. Bueno, aquí hay una parte bien importante porque tenemos que aprender a orar espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo ya tengo la realidad de que Jesús, mi Señor Jesucristo, va todo el tiempo a mi lado, Él es mi amigo que no me va a dejar, el Espíritu Santo es alguien que va a estar todo el tiempo conmigo y el Padre es alguien que está en todos lados, que siempre estar a mi lado. Entonces, orar espiritualmente es orar con entendimiento. Otra de las razones, porque ya he hablado yo en anteriores videos de la razón por la que mi Señor se tuvo que dividir en tres personas, y por qué lo hizo siendo un solo Dios y queriendo una adoración para él solo. Pero una de las razones también es porque cada uno tiene una personalidad. Esto, cuando alguien ve la película de La Cabaña, hubo algunos religiosos que decían que por qué Dios se había presentado como una mujer. Bueno, la razón, cuando nosotros la entendemos, es porque Mac, que es el estelar de la película, cuando era niño, él tuvo agresión por parte de su papá, él quedó traumado y él rechazaba la relación con su padre y no tuvo una obviamente buena relación con su padre por esta situación de agresión que tuvo de niño. Entonces, él no confiaba en la autoridad paterna. Entonces, cuando Dios quiere hablarle, Él se presenta de la manera en que era más fácil acercársele, con una imagen de la persona que le había cuidado de niño, la que pues, se puede decir que fue su nana, y que pues muchas veces los niños, como los papás no tienen tiempo de cuidar y contratan una nana, muchas veces quieren más a la nana que a los papás porque es la que estuvo con ellos, la que les dio tiempo, la que les dio consejo. Aún regaños también se vale porque obviamente tienen autoridad con ellos, aunque no pueden sobrepasarse puesto que ellos mismos entienden que no son los padres. Pero de todas maneras hay una guianza que da una nana, un ayo, una persona que cuida a los niños. Entonces,
Mac tuvo, o sea, Dios se le acercó con esa persona, esa figura de confianza que ella podía tener para poder empezar a acercársele a Mac. Y entonces Mac, ya después, cuando él ya entendió lo que el padre quería enseñarle, entonces ya el padre sí se parece ya como un hombre, ya como varón, pero vemos que Dios no es hombre ni mujer. Él puede tomar la forma que él quiera, sí, pero él toma la forma que más necesitas. Esa es la razón por la cual tenemos una triunidad. Si yo necesito hablarle a un amigo, le hablo al Señor Jesucristo. Si yo necesito hablarle a un padre, le hablo a papá, al padre. Pero si yo tengo la necesidad de la consejería de una madre, y aquí quiero subrayar totalmente el error en que están incurriendo muchas personas que están diciéndole a mamá Espíritu Santo, al Espíritu Santo, y dicen que el Espíritu Santo es la mamá de la Sagrada Familia, de la Santísima Trinidad, y cuando es un error. Si Dios no es hombre ni mujer, entonces el Espíritu Santo no es hombre ni mujer. Ahora, sí, las madres son algo creado, el Espíritu Santo no fue creado, es Dios. Entonces, algo que me tiene que quedar claro es que en esa necesidad de que yo tengo del amor de madre, de la consejería de madre, pues obviamente el Padre puso características del Espíritu Santo en las madres, tanto así que aún hasta tienen ese que le llamamos muchas veces sexto sentido, que es que muchas veces las madres se dan cuenta de las cosas aunque no las vean. Esa sensibilidad que tienen, se las puso Dios, que es una de las características del Espíritu Santo. Entonces yo sí puedo entender que el Espíritu Santo tiene características, o más bien las madres tienen características que tiene el Espíritu Santo, pero no que el Espíritu Santo es madre. Pero si yo tengo precisamente necesidad de esas características, a quien yo voy a buscar es al Señor Espíritu Santo. Entonces yo voy a estar orando con entendimiento, y dijo el Señor Jesús que cuando oremos, todo lo pidamos en su nombre. Pero hay personas que le están orando al Señor Jesús y al final terminan, y esto lo oro en el nombre del Señor Jesús. Si estoy hablando con el Señor Jesús, lo correcto es que diga todo esto se lo oro en su nombre, Señor. Pero si yo hablo con el Padre, con el Espíritu Santo, sí puedo terminar con la declaración, todo esto lo oro en el nombre del Señor Jesús, porque estoy hablando con el Padre o con el Espíritu Santo. Pero muy pocos cristianos saben aprovechar esa diferencia de caracteres de mi mismo Dios, pero que se puso en tres personas, para que yo pueda tener la confianza de hablar con quien yo necesito hablar en el momento en que yo voy a hablar. Muy pocos oran así, todos hablan en general y ven solamente a Dios, y están orando en Dios, y oran en el Espíritu, y oran declarando que es en el nombre del Señor Jesús. Pero tenemos que empezar a aprender a orarle al que yo necesito hablarle en ese momento. Dios, entre ellos no hay celo profesional en el cual digan, ay, es que le habla más a este o le habla más al otro. No, Dios va a estar contento con que hablemos en donde yo, humano, tengo esa necesidad. Amén. Entonces, también necesitamos orar declarando la palabra, decíamos. Tengo que declarar también la palabra. Entonces, si yo no la leo, ¿cómo la voy a hacer remar en mi corazón y cómo la voy a declarar? ¿Cómo yo voy a declarar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece si no leo la palabra? ¿Cómo voy a declarar que la palabra es una espada de dos filos si no leo la palabra? ¿Cómo voy a declarar para aquellos que tienen insomnio y que no entienden que hay muchas escrituras en Salmos que hablan de que se parecen, no son la misma, pero se parecen, que dicen, yo me acosté y dormí y me levanté porque Jehová me sustentaba? Hay muchas versiones de esas palabras, pero aun cuando yo puedo llegar a tener o sentir que tengo insomnio, declaro esas palabras, pero no por rezo, no por repetición, sino como un rema. Y entonces descanso, y descanso bien, y descanso mis horas que necesito descansar. Entonces yo tengo que aprender a declarar la palabra, pero si no la leo, no la conozco, y si no la conozco, ¿cómo voy a poder declararla? Por eso, esa es la razón por la que muchos no reciben respuesta a su oración, porque una oración sin palabra no es contestada. Es verdad que el Señor conoce mis pensamientos, sí, Él conoce todo, pero mi Padre me ama tanto que quiere escuchar mi voz. Entonces yo tengo que hablar, porque si el Padre también
puede hablarnos por medio de la Biblia, ¿por qué tiene necesidad de hablarnos espiritualmente o audiblemente? Porque a Él le gusta más que pueda hacer un diálogo, la palabra emitida que sale de la boca, palabra que no sale de mi boca no es contestada. Ahora, mi oración tampoco puede convertirse en un rezo. O sea, no puedo estar repite y repite y repite como perico la palabra de Dios. Muchos hasta precisamente hacen un rezo también de el estilacho que tiene algún hermano que suena muy bonito como ahora, lo tomo y empiezo yo a estar orando y orando y orando de esa manera. Alguna vez a mí un líder me enseñó a tratar de utilizar, no estar repitiendo ni siquiera las palabras que puedo usar en la oración, sino tratar de utilizar una palabra símil, aun cuando yo tenga que decirle lo mismo, pero no decirle lo mismo que le dije ayer o antier, sino utilizar una palabra que sea, que quiera decir lo mismo, pero que no sea la misma palabra, para yo siempre también estarle hablando al Señor. Si el Señor hace cosas nuevas cada día para mí, siempre tiene una palabra nueva para mí, y siempre que leo, aun cuando yo lea la misma palabra, siempre va a tener una diferente enseñanza. Entonces también el Señor espera que yo no le esté repite y repite y repite y repite como perico, sino que yo tenga una forma de hablar natural y nueva cada día. Entonces eso es aprender a declarar con entendimiento. Al Señor sí le gusta que le recordemos las promesas que nos hace, pero no necesito estar diario diciendo lo mismo. Por ejemplo, podemos orar: Señor, su palabra dice que en la cruz del Calvario fueron clavadas mis enfermedades y mis dolencias. Por lo tanto, declaro sanidad en mi cuerpo en el nombre de Jesús. El problema es, si yo no le recibo es porque no lo creo. Otro ejemplo es: Señor, en mi angustia lo he buscado porque son muchos los que están en mi contra. Pero dice la palabra que caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, mas a mí no llegará. Notemos que en ningún momento decimos la cita bíblica donde dice esto. Primero, tengo de hecho algunas razones por las cuales yo normalmente no doy la cita bíblica. Primero, originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos. Se hizo posteriormente y es una forma de facilitar la lectura y la memorización de la palabra. Y la segunda razón, porque el Señor la dictó. Yo no necesito decirle: Señor, en 2 Timoteo dice, porque Él la dictó, Él sabe. Si Él la creó, no existe nadie que la conozca como Él. Entonces no necesito comprobarle que sé dónde dice. Él lo sabe. Lo que Él quiere es que recuerde que yo me he apropiado de la palabra. Y cuando yo le comparto a la gente, pocas veces también hablo, más aún cuando estoy evangelizando, cuando son personas que no han leído la palabra, yo no les digo: es que en 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice. No, porque ellos lo único que muestra es una soberbia teológica de que yo sé mucho y tú no sabes nada, sino que muchas veces en el mismo diálogo les declaro tantas veces la palabra y ellos ni se dan cuenta. Pocas veces se enojan conmigo de que porque estoy platicando. Aquel religioso que no quiere saber de Biblia y que nada más le dice: Segunda Timoteo, no, a mí no me vengas con cosas de Biblia, pero cuando tú estás conversando y le dices cosas con razonamiento, con entendimiento, pero declaras la palabra, él recibió un montón y la palabra nunca regresa vacía. Recibió un montón de palabra en una conversación y nunca se dio cuenta. Y la palabra no regresa vacía, va a ser una semillita en su corazón que va a ir creciendo y se va a convertir en un gran árbol. Existen diferentes tipos de oración para nuestro futuro: las que establecen la voluntad de Dios mediante la palabra, oración preventiva, de liberación, de sanidad, de rescate, de dirección, de guerra, de fe, de agradecimiento, de petición, etc. O sea, hay formas diferentes de orar. ¿Y se pueden manejar mezcladas o individualmente? Sí, necesariamente. Pero cuando yo oro con entendimiento tengo una línea, no estoy divagando diciéndole de esto, del otro, del otro y del otro y del otro, sino que yo tengo un punto. Y es como si yo estoy platicando con alguien y yo no le muestro realmente interés al estar divagando y sí, pero ¿cómo amaneciste hoy? Oye, ¿y tu mamá? Pero ¿qué crees? ¿Y qué crees? Ayer estuve haciendo esto, pero mi hijo me habló y pum, 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 y estoy bombardeando a la persona. No llevo una línea y no llevo un entendimiento y no llevo un razonamiento. Entonces mi forma de platicar con el Señor tiene que tener una línea. Si a mí me dicen,
vamos a orar hoy por sanidad, pues vamos a orar por sanidad. Si hoy me dicen vamos a orar por guerra espiritual, vamos a orar por guerra espiritual. Hoy la oración es para liberación, pues vamos a orar por liberación. Vamos a hacer una oración preventiva para alguna situación, vamos a hacerla. Si hoy me dijeron que yo tengo que orar o yo tengo la necesidad de orar por dirección porque tengo que tomar una decisión, lo voy a hacer. Si hoy mi oración es para pedirle algo, lo voy a hacer, y si hoy mi oración es para agradecerle, lo voy a hacer. Entonces va a tener una lógica y un razonamiento mi forma de platicar con Dios. Ahora, decíamos que en la cultura hebrea existían 3 vigilias. Ahorita voy a dar así someramente esto, pero voy a hacer un estudio en el cual voy a hablar de hecho de las vigilias de las 24 horas. Pero bueno, vamos a hablar que existían 3 vigilias de oración nocturna divididas en 4 horas cada una. La primera empezaba a las 6 de la tarde. Y obviamente si son de 4 horas, de 6 a 10. De 10 a 2 y de 2 a 6 de la mañana. Al adaptarse a la cultura romana se cambió a 4 vigilias divididas en 3 horas cada una. Se llama vigilia porque se aplica en la noche. Pero obviamente hay 24 horas de vigilia cuando estamos hablando de cosas espirituales. Por eso posteriormente voy a hablar de las 24 horas. Ahorita vamos a hablar solamente de las nocturnas. Hoy en la tradición cristiana muchas iglesias hablan de 8 vigilias divididas en 3 horas cada una, contando las 24 horas. Está bien, pero la vigilia es nocturna. La vigilia espiritual es cuando hacemos oración y tenemos un tiempo de oración, y cuando está dividida en vigilias la oración de 24 horas. Pero en realidad la vigilia es nocturna y eran 3 o 4 las que existían en la forma en que se manejó, pero se les llama tiempos establecidos de oración. Pero si vamos a hacer oración de 24 horas, bueno, la vigilia es abstenerse de sueño y se aplica por la noche en realidad. Tiempos de división establecidos de oración. La primera vigilia es de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia es de las 9 de la noche a las 12 de la noche. La tercera vigilia es de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. La cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la tarde. Y la quinta vigilia, que ya estamos hablando, de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Y el quinto, ya estamos hablando de día, ya no es vigilia, es tiempo de oración. De 6 de la mañana a 9 de la mañana. El sexto tiempo de oración de 9 de la mañana a las 12 del día. Y el séptimo tiempo de oración de 12 del día a 3 de la tarde. Es muy importante también entender que por qué son 3 horas. 3 es triunidad, representa al Señor, y 24, bueno, son la cantidad de ancianos que están con Cristo en su trono. Son 24. Entonces, es bueno que podamos hacer 24 horas de vigilia. ¿Cuál es el inicio de las vigilias? Primera vigilia está en Isaías 17:14. Vamos a ver Isaías 17:14. Isaías 17:14, dice la palabra de Dios: al tiempo de la tarde, he aquí, hay terror, antes de la mañana ya no existen, tal será la porción de los que nos despojan, y la suerte que nos saquean. Al tiempo de la tarde, dice. Tenemos que entender que la primera vigilia tiene una importancia trascendental, pues a quien le toca ofrecerle a Dios las primicias de la oración, lo primero y lo mejor. Esta oración es una oración preventiva para los tiempos de guerra. No es de guerra espiritual, es de prevención espiritual. O sea, algo que tenemos que entender también dentro de lo que es la policía, la seguridad privada, lo militar. Hay quienes son preventivos y hay quienes son disuasivos y hay quienes son de reacción. El preventivo es el que está checando que toda la logística para que todo esté como debe de estar. El disuasivo es el que está presente, sí tiene armas, está vigilando, está volteando, está viendo hacia todos lados para que el enemigo sepa que hay alguien que está cuidando. Pero los de reacción son los que van a salir y pelear. Entonces, cuando estamos hablando de preparativos, es el primero. La primera vigilia es el que tiene que hacer toda la logística espiritual para que se prepare la guerra que va a haber durante 24 horas, cuando ya hay una oración de 24 horas dividida entre todos los hermanos.
Los soldados se preparaban para ir a la guerra. Tenían que estar en un periodo de abstinencia, de ayuno y oración. Si iban a la guerra y no estaban en ayuno y oración, perdían las batallas. Si no se preparaban así, entonces se iban a perder las batallas, por lo que la oración preventiva es orar antes de que sucedan las cosas, entendiendo que debe ser una oración conociendo al enemigo y entendiendo que es como el grupo de logística que sabe las artimañas que puede estar usando el enemigo y va a detenerlas antes de que pueda llevarlas a cabo. Esto es en el ámbito familiar, social, laboral y congregacional. Las victorias se dan muy temprano, aunque no estamos acostumbrados a verlo así. Es la hora más temprana, empezando el día judío. Tiempo de interceder, atar, cancelar lo que viene contra tu vida, contra tu familia, contra tu entorno y contra tu ministerio. Amén. Bueno, quizás ustedes me preguntarán, ¿se pueden presentar tormentas en mi vida? Sí, necesariamente tenemos que pasar por tormentas. Lucas 6, 47 al 49. Vamos a ver. Lucas 6, 47 al 49. Lucas 6, 47 al 49. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó su casa sobre tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, ¿qué nos da entendimiento? Inundación vino sobre los dos, el que edificó cavando hondo y el que edificó, pero solamente estaba por encimita, digamos, sin echar cimiento. La diferencia es que echa cimiento, no, la diferencia no vino en que no viniera la inundación. El que tiene a su casa sobre la roca no libró la tormenta, la resistió, pero a los dos les llegó la tormenta. Entonces tenemos que tener entendimiento de que sí necesariamente tienen que venir tribulación, luchas, angustia, pruebas, es parte de la vida del cristiano. Vamos a ver el Salmo el Salmo 23, versículo 4. Dice la palabra de Dios: aunque pase por el valle de sombra de muerte, dice, no si es que paso, no dice por si pasara, dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Muchos saben esta palabra, pero no le dan su verdadero entendimiento. No dice si ando, dice aunque ande. La tormenta es inevitable, pero tenemos que estar preparados y fundamentados en la roca. También, al ser el inicio del día, a las 6 de la tarde, es el tiempo de la renovación del pacto con Dios, apropiándose de lo que Dios dispuso para mí en el pacto de sangre, por lo que yo tengo que orar para silenciar las maldiciones de nuestros enemigos en la vida, familia, iglesia, ciudad y nación. Al ser el término cotidiano de labores, tenemos que orar porque Dios persevere el fruto del trabajo del día. Tengo que proclamar las bendiciones de Dios en el nuevo día, cambiando el ambiente espiritual. Sí tengo autoridad, porque declaramos, hoy me levanté. ¿Por qué declaramos, hoy me levanté con el pie izquierdo? Algún día una vez me levanté y empecé mal, una tras otra, me salí y iba pensando, hoy me paré con el pie izquierdo, me va a ir mal, y de pronto el Espíritu Santo me reprendió y me dijo, no, es un nuevo día, y yo no te levanté para que tuvieras un mal día. Entonces yo entendí y le dije, perdón Señor, y declaré que mi día tenía que cambiar y fue un excelente día. Pero si yo me apropio de ese pensamiento de que me levanté con el pie izquierdo, todo el día va a ser malo. Ajá. ¿Por qué nosotros aprendemos a declarar cosas negativas en nuestra vida y no aprendemos a declarar lo correcto? Yo mismo lo pensé, he escuchado cristianos decirlo.
Y aunque no lo digan, he escuchado cristianos convencidos que caminan en ello, pero sí tengo el poder que viene de lo alto. Entonces me apropio de ese poder y cambio el ambiente espiritual. No te sorprendas de la prueba. La pregunta es, ¿la venciste? Vamos a ver la segunda vigilia. Hechos 23:23. Hechos 23:23 dice la palabra. Y llamando a dos de los centuriones, dijo, preparad 200 soldados para la hora tercera de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. Hora tercera, 9 de la noche. Se ora por protección divina. Pedir a ángeles protectores. ¿Sabes una cosa? Algo que pocas veces he escuchado en la iglesia cristiana y que es real. Es que el Señor no me puso un ángel de la guarda. Me puso los que yo quiera. ¿Sabes por qué? Porque hay una miriadas y miriadas y miriadas y miriadas de ángeles. No hay cantidad. Son interminable la cantidad de ángeles. Es más, hay 3 veces más ángeles de Dios que ángeles caídos. Entonces, ¿por qué un ángel caído me puede venir a estar dando lata y yo no le pido ayuda a Dios con la cantidad que yo quiera? El comercial de Emperador parece broma cuando dice guardias, pero el cristiano tiene eso, la cantidad de guardias que él quiera. Tenemos que pedirle al Señor ángeles protectores. Ahora, tengo que entender que hay ángeles mensajeros, que son los que van y traen mensajes del Señor en la oración. Hay ángeles ministradores que vienen y me ministran con la palabra. Y hay ángeles protectores, que son los que van a salir a la guerra conmigo. Esos 3 tipos de ángeles hay, y yo tengo que saber utilizar, y yo tengo que tener ángeles mensajeros que le lleven la palabra al Señor y también le llevan mis obras para que el Señor sepa que pueda saber que la ofrenda que yo le estoy dando es de olor agradable porque mis hechos están siendo agradables a Él. Pero tengo que saber también que tengo un montón de ángeles que vienen a ministrar la palabra y que me ayudan a estar firme en ella. Y tengo que saber que hay ángeles protectores, que son los que van a salir a la guerra conmigo. Y entonces yo puedo tener un ejército de ángeles a mi favor, que siempre, en todo momento puedo tener 3 veces más que los que el enemigo manda a hacerme tropezar. Y no solo eso, porque como en todo el mundo somos una minoría los cristianos, y todavía además de eso muchos cristianos no saben pedirle a Dios ejércitos de ángeles para que les ayuden, pues hay muchos ángeles que no tienen trabajo. Yo les doy trabajo. Yo le digo al Señor que me mande más ángeles a que me cubran, y por eso no tengo temor de andar en la madrugada, y por eso no tengo temor a ser asaltado, robado, no tengo temor a una enfermedad, porque aún en la enfermedad tengo una miriada de ángeles que están peleando conmigo. Entonces yo no tengo temor. Es el momento en que Satanás busca distraernos a esa hora, a las 9 de la noche, para no velar. Él nos pone programas de violencia, de sexo explícito, chistes que le faltan al respeto a la santidad del Señor, música que exalta lo malo, sueño y otros dictados. No es casualidad que sea la mejor hora para todas las personas que tenemos actividades, que trabajamos, que sea la mejor hora para poder ver televisión. El momento en el que yo puedo estar haciendo una oración preventiva, estoy distrayéndome para no velar con lo que yo puedo ver en televisión, en YouTube, en las redes sociales. Amén. Bueno, la tercera vigilia, obviamente estamos hablando de la 1 a las 3 de la mañana. Mateo 3:25. Mateo 3:25 dice la palabra de Dios. Perdón, es 13, no 3. Perdón, yo me equivoqué. Mateo 13:25. Dice la palabra de Dios, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es la parábola, obviamente, del trigo y la cizaña. Ahora, precisamente, si nosotros lo vemos, es
la hora de la noche en que viene el enemigo, viene la oración de intercesión. Pero vamos a leer hasta el 30. Vamos a leer hasta el 30 para darle un poco más de... Dice 26, cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no saque al recoger la cizaña, arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo y traedlo a mi granero. Entonces, vemos aquí que es la hora, de hecho, en que también el Señor Jesús estaba orando. Fue la hora en que fue arrestado. Vamos a ver también del versículo 30, del 36 al 43. Vamos a leer también versículo 36 al 43. 36 al 43. Dice, aquí viene la explicación de la parábola. Entonces dejó la multitud dentro de la casa y se acercaron los discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera serán el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y entonces los echarán en el trono de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces el mundo es donde está la cizaña del trigo. La iglesia también tiene cizaña y trigo, es un hecho, y hasta que no venga el Señor Jesús va a separarlos. Por eso en el arrebato serán llevados los que son trigo y se quedarán los que son cizaña. Entonces vemos en esta hora, que fue la hora en que fue arrestado el Señor Jesús, oración de intercesión, de guerra. Aquí sí ya es una oración de guerra espiritual. Es la hora en que las brujas vuelan, en que aumentan las violaciones, los secuestros, los endemoniados, los accidentes, los ebrios y los drogados, las hechicerías, etc. Entonces, si a ti te toca orar en un tiempo de vigilia, cuando se hace un tiempo de vigilia de oración de 24 horas, y te toca de 1 a 3 de la mañana, entonces es el tiempo de hacer guerra espiritual. Y se extiende hasta la 4ª vigilia. Jesús fue arrestado alrededor de las 2 de la mañana. En su oración él estaba guerreando. Fue la batalla de las batallas. Es la hora donde se ganan las batallas. Tiempo especial para que el gobierno divino anule el decreto humano. ¿Sabes por qué te levanta muchas veces el Señor entre la 1 y las 3 de la mañana a orar? O todavía en la 4ª vigilia, porque se extiende la 4ª vigilia de 3 a 6. Es porque sabe el Señor que hay alguien que está guerreando contra ti, que te quiere dañar y que tienes que hacer guerra espiritual. Puede ser a ti, a tu casa, a tu familia, a tu iglesia, a tu ciudad o a tu nación. Entonces es cuando se ganan las batallas. Es un tiempo especial para que el gobierno divino anule un decreto humano o demoníaco que se haya volteado en contra de ti o de tu casa, familia, iglesia, ciudad o nación. Amén. Es cuando el enemigo más nos carga de sueño. Yo me despierto a esa hora y lo que quiero... ¿Por qué me desperté a esta hora? Yo quiero dormir otro ratito. Necesito estar calientito. Pero el enemigo se levanta a esa hora a la guerra, pues los guerreros de Dios están dormidos. Entonces, si el Señor te despierta a esa hora es porque tienes que hacer guerra. Es cuando el enemigo siembra la cizaña. Muchas veces no nos damos cuenta y decimos, ¿por qué no puedo dormir entre las 12 y las 6 de la mañana? El Señor te está llamando a hacer guerra por tu casa, por tu familia. El enemigo siembra la cizaña. Es el momento de mayor oposición. Es cuando siembra cosas en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, para dañar, dividir y destruir. Es tiempo de orar por liberación de los oprimidos, de enfermedades, de economía, problemas económicos, etc. Es levantar protección divina para la familia, es levantar vallado para la iglesia, la ciudad y la nación. Es el momento de orar por la novia física y espiritual de Cristo.
que es la iglesia, orar por el matrimonio y para pedir provisión. Es tan importante la oración preventiva. Y es más, yo te voy a decir una cosa, es un privilegio que no podemos entender. El hecho de que el Señor Jesús te haya escogido a ti para que te despiertes entre las 12 y 6 de la mañana para que hagas guerra espiritual. Porque Él te está diciendo, confío en ti, creo en ti y sé que puedes ganar la batalla. Entonces es tan importante la oración preventiva como la de guerra, porque van de la mano con la intercesión que hicieron en las vigías anteriores los hermanos, como la guerra que hacen los que oran en la tercera y cuarta vigilia. ¿Te ha despertado el Señor a orar entre la tercera y cuarta vigilia? Las batallas se pierden por no orar en la segunda y cuarta vigilia, entre la segunda y cuarta vigilia. Si el Señor te despierta en la madrugada y no oras entre la segunda y cuarta vigilia, vas a perder batallas. Si el Señor te llama a orar en esas horas es porque viene un ataque poderoso del enemigo y el Señor te está previniendo para que ganes. Vamos a ver la cuarta vigilia. Mateo 14:25. Mateo 14:25. Dice la palabra, y la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En la cuarta vigilia. Éxodo 14:23 al 28. Éxodo 14:23 al 28. Dice la palabra de Dios. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos del faraón, sus caballos y sus jinetes. Y aconteció que a la vigía de la mañana, o sea, la cuarta vigilia, el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró confusión en el ejército de los egipcios y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque el Señor pelea contra los egipcios. Dios salva a su pueblo con poder. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar y al amanecer regresó el mar a su estado normal y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería y a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos al mar. No quedó ni uno solo de ellos. Entonces, en la cuarta vigilia, se ora para que los planes del enemigo fracasen. Sacudimiento y derrota del malvado. Las brujas vuelven a sus cuerpos antes de las 6 de la mañana. Es el momento más fuerte de la guerra espiritual. Es tiempo de levantarse, es tiempo de resucitar, es tiempo de resplandecer. Ahora, de las 6 a las 15 horas se presentan las oraciones del pueblo, como ofrenda de olor agradable a Dios. Quien ora a las 5 de la mañana ora por la familia, por el ministerio y por sus discípulos. El quinto turno de oración es la oración por dirección, para dejar que Dios controle mis planes, que Él me guíe. Oración de construcción, haciendo planes y proyectos de la mano de Dios y para pedir instrucción. El sexto turno de oración es principalmente por intercesión, orar por el enfermo, el abatido, el pobre, el preso, el desempleado, las parejas que se están divorciando o que tienen problemas matrimoniales, por los hijos y por los inconversos. El séptimo turno de oración se conoce como la oración del sacrificio vespertino. Es la hora agradable para el Señor. Es cuando Dios ya escuchó tu oración. El Señor Jesús fue crucificado a las 12, número de gobierno, y hora sexta hebrea, número de hombre. Y el último turno, el octavo turno de oración, Lucas 8 del 1 al 8. Lucas 8 del 1 al 8 dice la palabra. Y poco después él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, muchas otras que sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Parábola del sembrador. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció y se secó,
como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha al 100 por 1. Y al hablar de estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. La oración, la octava oración, es la oración de preparación. Es para preparar la oración de todo el pueblo de Dios, de todos los santos. Es para orar por perseverar en la oración. También para pedir dirección al orar. Aquí es bien importante que puedas orar. Si tú eres una persona que fallas en la oración, que te cuesta trabajo orar, es cuando puedes orar por perseverar, por ser una persona que forme un hábito de la oración. También para que te dé dirección al orar, que no nada más ores por orar, sino que tengas una dirección específica de qué orar. Es la hora en que Cornelio oró, hora acostumbrada para ir a orar. Es la hora en que el Señor oró para que se cumpliera la voluntad del Padre. Apocalipsis 8:4. Dice la palabra de Dios: y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Un ángel presenta a Dios las oraciones de los santos como incienso de olor agradable. A esta hora, de las 6 a las 3, es cuando a las 3 de la tarde sube tu oración al cielo. Y entonces, si tus hechos, tu caminar, tu forma de vivir es agradable a Dios, tu oración es una ofrenda de olor agradable a Dios. Entonces, bueno, hablábamos al principio de las posiciones para orar. ¿Qué posición es la correcta para orar? De rodillas, con las manos y la frente al piso, es señal de humillación delante de Dios, entregándonos a nosotros mismos como una ofrenda de olor agradable. De rodillas y con manos extendidas al cielo y con ojos abiertos es para que el Señor tenga control de mis pensamientos. Es importante entender que en la oración de guerra debemos orar más frecuentemente con ojos abiertos, pues es la hora en que se manifiesta el enemigo y en ocasiones hay que enfrentarlo cara a cara. Orar es adorar. Si no oras, en realidad nunca has aprendido a adorarlo. Orar en hebreo, la palabra es palal. Palal es colocarse en dos partes, entre dos partes, ser intermediario entre Dios y los hombres. 1 Samuel 2:25. Primera de Samuel 2:25 dice: dice la palabra: si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero es que ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería que murieran. O sea que hay una oración de intercesión. Amén. Entonces, orar es también es interceder. Entonces, es ser intermediario entre Dios y los hombres. Cuando oras, Dios interviene por ti y tú por los demás. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado el día de hoy. Solo falta el tema de ayunar. Lo vamos a dejar para la siguiente, el ayuno. Pero bueno, este es el orar con entendimiento. Espero que sea de edificación esta palabra. Vamos a orar. Padre bendito, le doy gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad de poder compartir esta palabra. Padre, le pido que seamos hacedores y no solo oidores, que le demos entendimiento y podamos estar guerreando y peleando, previniendo y haciendo lo correcto, Señor bendito, viviendo de la manera en que cada oración que se eleve a usted sea una oración de olor agradable. Padre, esta es una información que pocas veces se habla total, y aquí haya un conocimiento total en su pueblo, y es necesario que lo haya, Señor. Le pido que, por favor, Señor, se extienda esta palabra y que la puedan conocer muchos hijos de usted, Señor bendito. Le pido una vez más que usted respalde a este canal, que lo bendiga, Señor bendito, y que llegue a mucha gente, Señor, que siga siendo de edificación para sus vidas. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues como siempre les pido que me regalen un like, que lo puedan compartir para que otros también puedan tener esta bendición, y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Y bueno, vamos a seguir con estos temas. Vamos a seguir con el proceso que llevábamos de los héroes de la fe, la serie de los héroes de la fe, y también vamos a continuar con la lectura sabatina de la Biblia. Entonces, ya vamos a
retomar actividades normalmente, y también por ahí les tengo la noticia de que estamos en construcción de el Centro de Capacitación Teológica Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Ya estoy terminando las materias y tengo a un grupo de hermanos que me están apoyando con las clases virtuales, los salones virtuales y todo, para que podamos ofrecer algo de calidad para nuestro Dios. Les pido que estén orando mucho por este centro de capacitación. Queremos que sea un lugar usado por Dios. Queremos quitar toda exégesis, toda doctrina errónea, y que sea el Señor Espíritu Santo el que sea el director y el guía de ese proyecto que estamos a punto de abrir. Bueno, pues les doy gracias por su atención. Sigan bendiciendo mucho este canal para que podamos seguir llegando con temas nuevos a ustedes, y le doy gracias a Dios por su vida. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Bye.